Vamos a saludar a Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo le va? María lo saluda desde LEU6, Radio Atlántica. Gracias, muchas gracias por atendernos y gracias a la gestión de Valeria Figueroa también, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Carlos? No sé si estaba escuchando la radio, me hubiera encantado que hubiese escuchado la radio para encontrarnos con ese compromiso médico de cada director, de cada clínica en Mar del Plata, ¿no? ¿Pudo escuchar algo? No. Estábamos... De llamar de la producción. Le hago un resumen porque lógicamente usted está en lo suyo y no se puede escuchar la radio mientras uno trabaja. Pero bueno, hablamos con los directores médicos de las clínicas privadas de Mar del Plata y todos nos dijeron exactamente lo mismo, ¿no? Que están con la capacidad colmada, algunos no pueden recibir más pacientes, otros tienen 1 hasta 5 camas, pero bueno, van egresando e ingresando con un sostenimiento alto de los casos. Esta es la situación que le describo sintéticamente, ¿no? ¿Usted qué información tiene, Carlos, de la provincia a nivel general? Mira, de la provincia a nivel general, la información oficial, lo que muestran los datos estadísticos que venimos siguiendo permanentemente, son dos situaciones distintas dependiendo la región. Una situación la tenemos en la región del AMBA, en donde hace 5 semanas que vienen cayendo los casos paulatinamente, no de una forma como nos gustaría probablemente, pero sí vienen en caída. Pasamos de tener aproximadamente unos 5.300 casos por día hacia finales de agosto en promedio, y ahora estamos en unos 3.500 y pico. O sea que ha caído bastante, pero el problema que estamos encontrando ahora, o la nueva preocupación, digamos, no es que nos ha dejado de preocupar el AMBA, ni mucho menos, porque 3.500 casos diarios promedio son muchísimos, pero bueno, la preocupación que se nos ha sumado es que en el interior de la provincia, sobre todo en ciudades grandes, como bueno puede ser Mar del Plata, los casos están permanentemente en aumento en las últimas semanas, y efectivamente algunos sectores de salud públicos, pero fundamentalmente privados, están teniendo algún problema como para dar atención a los pacientes de coronavirus. La información general que yo tengo, se puede ver por establecimiento. Yo tengo acá el tablero de comando, es que la ocupación de camas en Mar del Plata está en el orden del 70%. Y efectivamente, seguramente hay algunos efectores de salud que estarán más cerca del 90 y otros que estarán más cerca del 60. Por eso lo que yo estoy mirando ahora es un promedio. Pero bueno, nos preocupa bastante la situación en general, obviamente también en Mar del Plata, que es una de las ciudades más populosas de la provincia de Buenos Aires. Estamos todos preocupados, ¿no? A nivel provincia, a nivel país, esperando a ver lo que nos va a contar hoy el presidente, esperando el lunes qué nos va a decir el gobernador Kicillof acerca de alguna modificación para aperturas o reaperturas. En este sentido, ¿podemos adelantar algo, Carlos, hoy? Mira, no, porque son cuestiones que las va a tratar el gobernador con el presidente, pero sí vamos a continuar con la misma lógica. Nuestra lógica es que se irán abriendo más actividades en la medida que nosotros vayamos analizando el sistema sanitario y la cuestión epidemiológica, con una regla bastante simple y bastante entendible para todo el mundo, bastante de sentido común. Además, más allá de que es una regla científica, en los lugares en donde aumentan los casos fuertemente, difícilmente se puede avanzar en apertura. La verdad que sería ilógico hacer eso, como es en el caso que usted me está diciendo de Mar del Plata. Por un lado, tenemos, como usted me dice, de acuerdo a los testimonios que usted me acaba de comentar, clínicas o sanatorios casi colapsados o al borde del colapso, y por el otro, gente solicitando apertura. Me parece que es contradictorio desde todo punto de vista, y sobre todo cuando uno define que la prioridad es salvarle la vida a la gente. La verdad, yo todos los días me entero que alguna persona cercana, más o menos cercana a mí, o está enferma, o está grave, o está entubada, o fallece. La verdad, no es que esta situación haya terminado, es una situación todavía muy, muy grave en toda la Argentina. De hecho, estamos cuando uno lo que nos ha pasado, me parece, como sociedad, es que históricamente, me parece, desde la fundación, desde el origen de nuestro país, es que miramos mucho lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y eventualmente en el conurbano bonaerense,
pero si uno posa la mirada sobre el resto del país, hoy en día hay varios distritos, varias localidades, varias provincias que tienen su sistema de salud colapsado y no sale en la tele, digamos. Entonces me parece que tenemos que analizar un poco la situación de conjunto y sobre todo, y ya yo yendo a la jurisdicción que me corresponde, lugares como Mar del Plata o algunas otras ciudades grandes del interior de la provincia están con un problema bastante severo en materia de ocupación de camas. O sea, en ese contexto, demandar mayor apertura de actividades es absolutamente ilógico. Ahora, muchos están tratando de incorporarse a esta demanda que se hizo en la Fiscalía Federal a cargo del doctor Adler, usted sabrá, Carlos, que el doctor Adler, el fiscal federal, ha propuesto una audiencia de conciliación entre el gobierno nacional, provincial, municipal, la CGT, la universidad por la parte de bioética, para ver si se puede equiparar el derecho a la salud con el derecho al trabajo. ¿Cómo lo ve usted a este tema que ha surgido también esta semana? Mira, me parece que cuando se judicializan las cuestiones que no tienen que ver con el derecho, nos estamos equivocando. Me parece bien que haya un foro en donde se discutan estas cuestiones, obviamente no lo veo mal, pero me parece que acá hay un problema de carácter sanitario que obviamente impacta sobre las cuestiones vinculadas al trabajo, a la economía, y todo el tiempo estamos haciendo un equilibrio entre esas cuestiones. Pero hay que entender que es una situación absolutamente extraordinaria y que está en primer lugar en juego la vida de los bonaerenses, las bonaerenses, los marplatenses, las marplatenses. Me parece que eso no tendría que estar en discusión y de hecho lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, sobre todo cuando, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata estaba libre de contagios o con muy pocos contagios, hubo aperturas de la gran mayoría de las actividades. Inclusive algunas a nuestro entender en exceso, en su momento lo hemos hablado con el intendente Montenegro, pero bueno, la situación hoy es esta. Mar del Plata es el distrito de la provincia de Buenos Aires que tiene más casos en los últimos días. No es una situación sencilla, me parece que la única forma de abordarlo es con mucha prudencia respecto de la circulación, de las actividades que se permiten, las condiciones en que se permiten esas actividades. Estamos en el medio de una pandemia, estamos en el medio de un problema sanitario, de una enfermedad grave, mortal, con un alto nivel de letalidad, mucho más alto que cualquiera de las otras enfermedades de orden equivalente, las respiratorias, digamos. Así que me parece que tenemos que entender primero y principal esa cuestión y también, obviamente, estamos trabajando en la cuestión de las actividades económicas, de las cuestiones laborales. Yo fui hace no mucho a Mar del Plata, a la inauguración del hospital modular y di una vuelta desde el auto. Estaban todos los negocios abiertos, o sea, y todas las industrias abiertas. O sea, que me digan que no hay actividad comercial o económica en Mar del Plata, puede ser algunos sectores, que obviamente son los más peligrosos en términos de contagios, pero... Claro, los comercios están abiertos, pero bueno, no puede ingresar gente a mirar los productos, ni siquiera de a una persona. Eso es lo que están pidiendo también, que haya un poco más de flexibilidad. Bueno, pero pueden vender igual. Lo que yo digo es que estamos en una situación sanitaria, que hay un protocolo que determina eso, hecho de modo sanitario. Digo, no es que están cerrados los comercios, están abiertos, y esa limitación, esa restricción solamente aplica a 3 o 4 rubros particulares del comercio. En el resto hay que respetar el ingreso con aforo, con una determinada cantidad de personas por comercio. Digo, también eso sucede acá en La Plata, donde yo estoy viviendo actualmente. Yo hago las compras para mi casa. Y voy y tengo que esperar afuera, pueden entrar 3 personas solamente. Carlos, perdón, ¿cómo ve el tema de que...? Me parece que es la forma en que, porque muchos se llenan la boca hablando de que tenemos que aprender a convivir con el virus. Y sí, aprendamos a convivir con el virus. Aprender a convivir con el virus es cambiar algunos comportamientos que antes eran normales y ahora ya no los podemos llevar adelante. ¿Y cómo ve el tema de los gastronómicos? Que también dicen, estamos con la soga al cuello, los hoteleros también, no podemos seguir así porque son 7 meses sin trabajar. Entonces empezaron a atender afuera, en terrazas, en patios. ¿Cómo lo ve? Mira, lo veo como una gran preocupación. Yo entiendo todas las situaciones particulares, pero también todo el mundo tiene que entender lo que está sucediendo en términos sanitarios y que hay algunas situaciones que son muy peligrosas en materia de contagio. Nosotros hemos venido permanentemente, desde que empezó la pandemia, trabajando con el sistema de fases, modificando el sistema de fases.
en la medida en que se estabilizaban los casos o caía la tasa de aumento, nosotros fuimos abriendo algunas actividades, etcétera. Ahora, cuando hay determinados distritos en donde el nivel de contagio es muy, muy alto, como hoy es en Mar del Plata, que, repito, es el distrito de la provincia de Buenos Aires con más contagios hoy, en la última semana. Es el distrito con más contagios. Me parece que tenemos que tomar nota de eso. Y si no, después no nos quejemos del colapso del sistema sanitario, porque me parece un poco hipócrita decir, están colapsados los sistemas sanitarios y darse vuelta y pedir mayor apertura y mayor circulación. Me parece directamente hipócrita. Con el intendente Montenegro sabemos que tienen buena comunicación, pero me gustaría que me cuente, Carlos, ¿qué diferencias de criterios tienen para las reaperturas, para el control de la situación? No, bueno, hay matices. Yo entiendo también, además, que más allá de Montenegro, efectivamente yo me mantengo en comunicación permanente, lo digo en términos generales. Son los intendentes los que sufren las mayores presiones, las mayores demandas, los mayores reclamos de los vecinos, y muchas veces son los que tienen que poner la cara, como también la ponemos nosotros a nivel provincial, por esas situaciones que hay que comprenderlas, y por eso tanto la Nación como la provincia ha instrumentado múltiples instrumentos, múltiples herramientas para tratar de paliar la situación. Que repito, no es una situación que se da en la provincia de Buenos Aires, es una situación que se da en todo el país y en todo el mundo. No, seguro, pero ¿sabe qué pasa, Carlos? Que acá en Mar del Plata nos impactó fortísimo en tema laboral, ¿no? 26% de desempleo. Lo sé perfectamente, que todos los años Mar del Plata, en la temporada de invierno, es el distrito de la Argentina con mayor nivel de desempleo, y hoy obviamente eso es muchísimo más, y es muchísimo más preocupante. Yo lo entiendo, pero lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre la cuestión sanitaria y la cuestión económica. Estaba pensando, ¿no? Con respecto al desempleo, uno con el virus no puede pensar hasta cuándo, porque es la incertidumbre más grande en el mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la temporada? ¿Cómo lo ve, Carlos? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo lo charla con el gobernador? Mire, el otro día estuvimos en una videoconferencia en donde participó el intendente Montenegro con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lames, el ministro de Producción, Augusto Costa, que es quien tiene en la provincia las competencias sobre la materia turística, y estuvimos trabajando algunos lineamientos generales para la temporada estival en los distritos turísticos, en los distritos de la costa, en los distritos de serranía de la provincia de Buenos Aires. La idea es en breve terminar de definir esos lineamientos generales y después que cada uno de los municipios, de acuerdo a sus particularidades, los implemente, porque hay, en cuestiones de escala hay situaciones muy distintas. Una cosa es Mar del Plata y otra cosa es la zona de serranía, de Sierra de la Ventana, etcétera. Son escalas muy distintas. También hay distritos en donde la mayoría del turismo tiene que ver con propietarios no residentes, y en otros distritos, como es Mar del Plata, la capacidad hotelera es mucho mayor en términos relativos. O sea que cada uno de esos distritos vamos a trabajar con cada uno de esos distritos para ver las particularidades que tiene la temporada, pero obviamente no va a ser una temporada normal, obviamente no va a ser una temporada récord, porque no va a suceder eso, porque no estamos en una situación cómoda, en una situación económica holgada, digamos. La población de la provincia de Buenos Aires en general, eso obviamente va a impactar sobre el turismo, y también la situación sanitaria va a impactar sobre el turismo. Por eso nuestra recomendación siempre es, antes de que empiece la temporada, tener lo más contenida posible la situación sanitaria, porque lo digo realmente, si yo me tuviera que ir de vacaciones, y no sé si me iría a un destino en donde hay una cantidad de casos tan alta, o me quedaría en mi casa o me iría a algún destino turístico con baja circulación del virus. Me parece de sentido común. Entonces, la recomendación general es hagamos todo lo posible en estos meses, antes de estas semanas, antes que empiece la temporada, para bajar la cantidad de casos, porque si no, eso va a impactar indefectiblemente en la escala de la temporada, se haga lo que se haga, desde el gobierno nacional, municipal o provincial. Usted sabe que estaba en contacto con colegas de Bariloche que, me contaban que va a haber una apertura para la provincia, para el turismo de la provincia, y pensaba, ¿eso se podrá hacer en los hoteles en Mar del Plata? ¿Que haya una apertura para ver cómo nos va? Mira, son de las cuestiones que estamos trabajando. Yo lo que digo
es que hay algunas cuestiones básicas en caso de que se permita la apertura de los hoteles, eso lo está trabajando nuestro ministro de Producción, pero que es que tratar de que haya el menor contacto posible entre los huéspedes, evitar los sitios comunes probablemente, eventualmente poner algún límite de aforo para la participación, pero bueno, son cuestiones técnicas, digamos, que tienen que ver con los sanitarios, que se van a tener que ir definiendo en estos próximos días. Seguro. Bueno, Carlos, le hago la última porque sé que se tiene que ir a una reunión. Marcha del lunes 12 de octubre. Están pidiéndole aquí al intendente Montenegro que deje un mensaje para que no se movilicen. ¿Desde provincia también están haciendo lo mismo? Sí, absolutamente. La verdad que sería muy sano y responsable por parte del intendente Montenegro que él, además que forma parte de la fuerza política que está convocando a la marcha, irresponsablemente, temerariamente, en un momento en que tenemos casos récord de contagios y de muertes en la Argentina, salir a pedir una movilización masiva. Nosotros hemos hecho un análisis muy claro y muy puntual de las consecuencias de esas movilizaciones o de algún otro tipo de movilización más espontánea. Lo que vemos es que antes de la movilización del 17 de agosto venían cayendo fuertemente los casos en el AMBA. Después de esa movilización se estancaron, dejaron de caer, y aumentaron una semana y dejaron de caer. Y lo mismo pasó después del Día de la Primavera, que en algunos lugares hubo alguna movilización, en este caso no política, sino lúdica. Me parece absolutamente irresponsable, temerario, y repito que me parecería muy sano si el intendente Montenegro llama a no movilizar, y la población tiene que hacer algún tipo de reclamo de manera democrática, que me parece bien, no es que estoy diciendo que estamos llamando a que la gente no movilice porque no queremos escuchar eventuales críticas a nuestro gobierno o a las medidas de política que hemos tomado. Me parece sano para una democracia el reclamo, como nuestra fuerza política lo ha hecho en otros momentos, pero también hay que entender que estamos en el medio de una pandemia, que las aglomeraciones de personas pueden resultar muy contagiosas, como se ha comprobado que han resultado ese tipo de aglomeraciones, y que sería mejor o expresarse por las redes, como nosotros los peronistas lo vamos a hacer el 17 de octubre, o si quieren cacerolear desde la ventana de la casa, me parece perfecto. Digo, gritar, patalear, cacerolear desde la ventana de la casa. Ahora, juntarse, contagiarse y terminar de colapsar el sistema sanitario me parece una irresponsabilidad propia de la fuerza política que nos gobernó los últimos 4 años. Absolutamente irresponsable y temeraria en todo sentido. Carlos, ¿se encuentra aislado usted todavía? Yo me encuentro aislado, sí. ¿Y cómo está de salud? No, perfectamente bien. Solamente es un aislamiento preventivo porque un colaborador estrecho dio contacto positivo. Sí. Entonces, por protocolo, recomendaron un aislamiento de 14 días en caso de que no tenga síntomas, y si llegaba a tener síntomas me iban a hisopar, como corresponde y como establece el protocolo. Y Axel también está bien, ¿no? En la misma situación, sí, él y toda su familia están perfectamente bien, pero bueno, vamos a cumplir obviamente como corresponde el protocolo de aislamiento hasta el día martes. Carlos Bianco, le agradezco muchísimo esta posibilidad que nos ha dado a Eleu6 Radio Atlántica en Mar del Plata. A ustedes, muchas gracias. Carlos Bianco, jefe de gabinete del gobierno de la provincia.